Empezaré esa narrativa tratando de explicar el impacto de la ideología denominada sueño americano, la cual se entiende como el conjunto de ideales que garantizan la oportunidad de prosperar y tener éxito para lograr una movilidad social hacia arriba, ideales que se encaminan hacia mejores oportunidades de vida. La geografía de nuestro país nos ubica como vecinos de los Estados Unidos de Norteamérica. Naturalmente, podemos observar las riquezas y grandezas que dicho país ofrece a sus pobladores. México es solo un país más repleto de personas que buscan llegar a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. No solamente se trata de nuestros connacionales, sino que somos el puente que une a los países centroamericanos con dicha nación. Los derechos de los inmigrantes es un tema primordial en la agenda de proteccionismo a nivel local, nacional e interamericano. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de inmigrantes? Migrante, cualquier persona que se encuentra fuera del territorio social, afectivo o político al que pertenezca. Una persona migrante es alguien que se encuentra fuera del territorio del que es nacional, sin consideraciones de su situación migratoria, su intención y su temporalidad. También comprende a las personas apátridas, migrantes y a las víctimas de trata de personas, según los que definen las legislaciones nacionales y los convenios internacionales pertinentes. La realidad es que los ciudadanos que se encuentran con esta calidad carecen muchas veces de la protección de sus derechos, los cuales normalmente son pisoteados tanto por los mismos ciudadanos como por las autoridades migratorias. Lo cierto es que hay que cumplir con ciertas recomendaciones internacionales. Por ejemplo, el Comité CEDAW en el 2018 señaló que se debía revisar la ley de migración con miras a abolir la detención sistemática y extender el programa piloto de cuidado y acogida alternativa a todos los estados. También solicitó que se ofreciera acceso efectivo a procedimientos de determinación de la condición de refugiados, justos, eficientes y con enfoque de género. Asimismo, otras recomendaciones vinieron por parte del Comité de los Derechos del Niño en el 2015, que señaló que se debía de contar con datos desagregados de violencia, desapariciones y reclutamiento de niños y niñas adolescentes por crimen organizado. Esto a fin de prevenir asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia sexual, explotación y abuso. Otras recomendaciones vertidas, por ejemplo, por el Comité de Protección de Derechos, Trabajadores Migratorios y Familias, señaló que debía de asegurar la compatibilidad de la Convención y la Ley General de Niños, Niños y Adolescentes con la Ley Migratoria y otras normativas, para fin de garantizar la coordinación integral y difusión de los datos a través de los roles técnicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es decir, del INEGI. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial señaló que asegurar el adecuado cumplimiento en la práctica de los programas que se lleven a cabo para dar seguridad jurídica migratoria a trabajadores agrícolas centroamericanos, así como desarrollar mecanismos efectivos de cooperación en asuntos migratorios y protección consular con países como El Salvador y Honduras, beneficiarían en mucho a todos los derechos de los trabajadores y de los inmigrantes en general. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el 2008 también refirió que se debía redoblar esfuerzos para prevenir y combatir la persistente discriminación, en particular contra personas migrantes solicitantes de asilo y refugio, incluso mediante campañas de sensibilización a fin de garantizar ese pleno ejercicio de los derechos conocidos por el Pacto, en particular el acceso al empleo, la seguridad social y la atención de salud y educación. El Instituto Nacional de Migración, en su informe rendido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señaló que era necesario informar de manera documentada, clara y precisa el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y a qué tiene derecho, para que éste pudiera ejercer todos y cada uno de los beneficios que las leyes le conceden. Y así, en el informe de lo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de los Inmigrantes y otras personas en el contexto de movilidad humana en México, exigió que era necesario adoptar medidas tendientes a facilitar que las personas puedan ingresar y transitar por su territorio a través de canales regulares, y que era necesario implementar por parte del Instituto Nacional Migratorio un protocolo para identificar, para eliminar de maneras inmigrantes en situaciones de vulnerabilidad, tales como niños, niñas y adolescentes, no acompañados y o separados, o las mujeres migrantes embarazadas que viajan solas, especialmente de adolescentes. Al final, los retos con los cuales se presentó la implementación para la Ruta de Protección Integral establecían 5 puntos claves, que se encontraba un modelo de primera acogida, manuales de operación para cuidados alternativos, especialización oficiales de protección a la infancia y una respuesta de las procuradurías estatales y municipales. Retos que aún se encuentran pendientes de cumplimiento, aun y con establecido las líneas estratégicas, tales como el interés superior de la niñez, la ruta integral de protección, los cuidados y acogida alternativa, el fortalecimiento de instituciones y la promoción de los derechos de los niños y adolescentes. ¿Qué nos falta? Tenemos claro que el artículo segundo de nuestra Carta Magna reconoce la composición multiétnica de la población de México, basada fundamentalmente en pueblos indígenas y enriquecida por la presencia de inmigrantes de otras naciones entre estos grupos. También tenemos en contexto que el artículo 1 de este mismo ordenamiento es la base de la defensa de los derechos humanos. Conocemos su alcance e implicaciones a raíz de la reforma constitucional ocurrida hace más de 10 años. Finalmente, también tenemos muy clara la fundamentación del artículo 11 constitucional a referir que todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Aquí nos preguntamos por qué, si nuestra legislación es clara en la defensa de los derechos multiétnicos, en la defensa del derecho de tránsito, pero básicamente en la defensa de los derechos humanos de todos los individuos, existe en nuestro país tantos atropellos hacia la población que circula en ese territorio. Resulta incongruente protestar por abusos cometidos en contra de nuestros compatriotas que emigran hacia el país vecino en busca de mejores oportunidades a Estados Unidos, a cumplir el sueño americano, que resulta ser víctimas de las autoridades migratorias, sin que sea dable resaltar las violaciones que nuestra propia autoridad ejerce sobre la población flotante proveniente de países centroamericanos que buscan también alcanzar ese mismo sueño americano, el llegar a los Estados Unidos. Ejemplos sobran sobre las violaciones generadas en nuestros paisanos, pero también bastan de más las aberraciones que día a día sufren los inmigrantes centroamericanos que suelen pisar nuestro territorio nacional. Si bien nuestra Carta Magna ha fortalecido la defensa de los derechos humanos en nuestra población, también es cierto que este fortalecimiento se hace extensivo a la autoridad que proporcione, vigila y cumplimiento de todos los ordenamientos, a todas las autoridades en lo general. Sí, es cultura, es educación. De la noche a la mañana no lograremos un cambio de pensamiento de todos los pobladores de ese territorio. No lograremos crear una conciencia de cumplimiento y o aplicación y o defensa. No lograremos una protección efectiva de las violaciones que generan en contra de los inmigrantes y o de las que sufren nuestros connacionales en el extranjero. Pero no por ello debemos permitir las atrocidades que presenta nuestro territorio nacional. Nuestro trabajo como estudiosos del derecho, como investigadores, como futuros doctores, está en generar y procurar esa cultura de respeto, en exigir el cumplimiento desde cualquiera de las esferas de aplicación. Nuestro trabajo está en difundir los abusos que sufren los centroamericanos en su travesía hacia el sueño norteamericano. Y sobre todo, nos toca respetar y hacer respetar los convenios
y tratados internacionales que México celebra en materia de derechos humanos. Hemos dado un paso gigantesco al reconocerlo y plasmarlo en el papel, pero nos falta un largo camino que sea enfocado hacia el verdadero fin de la legislación, que es su cumplimiento.